Como repaso, muchachos, y como una aplicación también de esto de que podemos formar un buen grupo saliente protonando el OH, ¿verdad? De los alcoholes, vamos a ver un poquito, a repasar un poquito la deshidratación de alcoholes. Como ustedes recordarán, el alcohol se protona, es capaz de irse, ¿verdad? Y se forma un carbocatión que por una E1 me puede dar un alqueno. Bueno, el ciclohexanol, por ejemplo, ¿verdad? Se calienta con ácido sulfúrico y yo puedo destilar el ciclohexeno que se me forma, ¿verdad? De una vez cuando voy haciendo la reacción. Y como ustedes pueden ver, se obtiene un 80% del rendimiento de la mezcla. Bueno, el mecanismo ya lo conocemos. Protonación, ¿verdad? Lo estamos volviendo a ver porque es una reacción de alcoholes realmente. ¿Ok? Formación del carbocatión y doble enlace. Claro, estas reacciones son una maravilla con sustratos, de nuevo, que no nos den reordenamientos, ¿verdad? Y que no tengan grupos sensibles. Bueno, aquí tenemos la gráfica de energía versus coordenada de reacción. Fíjense que el paso de protonación, ¿verdad? Del OH para formar el grupo saliente agua no es un paso que gaste mucha energía. Ya sabíamos, ¿verdad? De todo lo que hemos estudiado en el curso, que el paso limitante de la velocidad de la reacción es la formación del carbocatión. La eliminación del hidrógeno del carbono vecino es un proceso que no consume mucha energía para darnos el alqueno. Bueno, de nuevo, ok, este tipo de reacciones de deshidratación de alcoholes me pueden generar, ¿verdad? Muchos productos diferentes. Vamos a ver las razones por las cuales esto es así. En primer término, porque ya sabemos que puede haber un reordenamiento, ¿ok? Y el reordenamiento me generará un carbocatión que tal vez no es el que yo esperaba. En segundo lugar, como haya más de un tipo de hidrógeno, ¿verdad? En el carbono vecino al carbocatión, yo puedo tener la formación de más de un alqueno. Claro, yo sé que esta reacción sigue la regla, ¿verdad? De la formación del alqueno más, ¿cómo se llama? Sustituido, ¿verdad? La regla de Zaitsev. Sin embargo, pues siempre se generará algo de los dos, como aquí, un 70% de este y un 30% de este. ¿Ok? Bueno, revisemos la utilidad de la deshidratación y demos las pautas para predecir los productos. Por lo general, la deshidratación ocurre a través de un mecanismo E1. Pueden ocurrir reordenamientos para formar carbocationes más estables. La deshidratación funciona mejor con alcoholes terciarios, y casi también con alcoholes secundarios. Con los alcoholes primarios son comunes los reordenamientos y los bajos rendimientos. Bueno, si se pueden formar dos o más alquenos por la desprotonación del carbocatión, ya lo dijimos, se podrán formar en diferentes proporciones, ¿verdad? Pero generalmente predominará el alqueno más sustituido. Bueno, muchachos, un comentario importante es que en química orgánica, cuando uno trabaja sintetizando o preparando productos, pues tiene un gran cantidad, un pool de métodos enorme, muchachos, ¿verdad? Para generar sustancias. Lo que hay que buscar es entonces leer mucho para saber cuál es el método que se aplica a las necesidades que uno tiene. Si no hay un método desarrollado, si no se tiene, entonces se usan algunos de los métodos convencionales y entonces se aplican las personas a trabajar en lo que son las técnicas de separación para obtener la sustancia deseada. Bueno, un ejemplito fácil, prediga los productos de la deshidratación catalizada por ácido sulfúrico de los siguientes alcoholes: el 1-metilciclohexanol y el alcohol neopentílico. Neopentílico era, nada más para decirles, ¿verdad? Era un carbono sustituido por 3 metilos, un CH2 y ahí está el OH. Ese es el alcohol neopentílico. Bueno, vamos a ver rápidamente, fácilmente los productos de la deshidratación catalizada por ácido sulfúrico. Protonación, sale, tengo el catión, ¿cierto? Y entonces, claro, como tengo este metilo afuera, la carga positiva aquí, ¿verdad? Y este par de hidrógenos, voy a obtener dos productos, ¿verdad? Si elimino el HA, ¿verdad? Tengo un doble enlace trisustituido, que es el producto mayoritario, Zaitsev. Y tengo un doble enlace que está sustituido en solo uno de sus carbonos, que sería el minoritario, ¿verdad? Porque este es el menos sustituido. Este no es el producto Zaitsev.
Bien, y con el alcohol neopentílico, ¿cómo sería la cosa? Ya sabemos, se protona, ¿verdad? Se va el grupo saliente, pero inmediatamente hay una transposición, hay un reordenamiento para formar un carbocatión terciario más estable. Y después nuevamente, ¿verdad? Podemos tener dos productos. El alqueno más sustituido, ¿verdad? Cuando se pierde HA, será el más estable, ¿verdad? SAICEF. Y el alqueno menos sustituido será el producto minoritario. Bien. Esto es un problemita y vamos a tratar de irlo resolviendo con calma, dice. Algunos alcoholes experimentan reordenamientos u otras reacciones secundarias no deseadas cuando se deshidratan en ácido. Ven, lo que les decía, hay métodos o se desarrollan métodos para poder hacer las transformaciones que se desean. Los alcoholes se pueden deshidratar en condiciones moderadamente básicas, utilizando el oxicloruro de fósforo, que es esta molécula de acá. Cloros pueden funcionar como grupos salientes, ojo, y el fósforo puede ser atacado. En presencia de piridina, que es una base catalítica muy buena, el alcohol reacciona con el oxicloruro de manera similar a como lo hace el cloruro de tosilo. O sea, el primer paso de esto va a ser el ataque del alcohol al fósforo, desplazando un cloruro del fósforo para generar un éster diclorofosfato de alquilo. Ok, ya nos van diciendo, nos van ayudando. El grupo diclorofosfato es un grupo saliente excepcional. La piridina reacciona como una base con el éster de diclorofosfato para generar una de dos. Bueno, ahora solo tenemos que ir poniendo todo esto con cuidado, ¿verdad? En pasos. Propongo un mecanismo para la deshidratación del ciclohexanol utilizando el oxicloruro de fósforo en piridina. Vamos a ver. Ya sabemos, el primer paso es el ataque del oxígeno al fósforo y la pérdida de un cloruro. En el segundo paso, la piridina, que es una base, es capaz de arrancar el protón, muchachos, ¿verdad? Para dejar el éster de fósforo generado. Bueno, el éster de fósforo, ¿verdad? Puede generar el alqueno cuando una base, como la piridina que tenemos ahí, elimine por un mecanismo de 2 a este hidrógeno, ¿verdad? Y este, que es un muy buen grupo saliente, abandona la molécula. El ciclohexano es formado entonces sin generar un carbocatión intermediario. Entonces, el oxicloruro de fósforo puede ser una muy buena alternativa para convertir un alcohol en un alqueno sin que exista un reordenamiento. Bien, otra reacción. Resulta que yo puedo tener un alcohol en medio ácido y a unas ciertas condiciones de temperatura y concentración, muchachos, de ahí un alcohol puede atacar a otro que se haya protonado. Entonces, por lo general, una reacción como esta, lo que nosotros hacemos es que echamos un alcohol primero, ¿verdad? Con el ácido. Lo dejamos que se agite un par de minutos y después le echamos más del mismo alcohol. Tiene que ser el mismo, muchachos. Si le echan un alcohol diferente, lo que obtienen al final es una mezcla muy grande de productos. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo tengo este protonado y va a funcionar como electrófilo y le echo el mismo, solo voy a generar un producto. Pero si le echo otro diferente, él también se va a protonar en ese medio. Y voy a tener 2 electrófilos y 2 nucleófilos. Me van a dar por lo menos 3 o 4 productos distintos. Entonces, esta reacción solo se va a aplicar para un solo tipo de alcohol. Yo lo protono primero y después le agrego, ¿verdad? Otro poco de alcohol sin protonar y entonces lo que tenemos es que débil nucleófilo desplaza el agua, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? El mismo alcohol puede desprotonar la especie para generar un éter. Bueno, esta es una forma de hacer éteres simétricos por SN2 en medio ácido. ¿Funciona por SN1? Sí, porque se forman carbocationes, con todas las limitaciones que ya hemos discutido. Ahora, esta deshidratación bimolecular de los alcoholes, porque es una SN2, es una deshidratación bimolecular, es una reacción que se llama en química orgánica una condensación, muchachos. Una condensación es una reacción en química orgánica, muchachos, en las que se pierde una molécula pequeña como el agua o los elementos del agua por separado, un OH por un lado y un H por el otro, ¿verdad? Condensaciones no solo hay con agua, ¿verdad? O sea, donde se pierde una molécula de agua como aquí. Condensaciones hay cuando se pierde, por ejemplo, una molécula de amoníaco o se pierden algunas moléculas basadas en el azufre. Bueno, vean esta lámina.
La reacción SN2 ocurre a 140 grados. Esta es una práctica que hacíamos antes en la escuela de química, ¿verdad? Ahora nos modernizamos y hacemos unas menos peligrosas. Pero a 140 grados yo puedo protonar el etanol y el mismo etanol servirme de nucleófilo para una SN2 y darme dietiléter. Ahora, si yo caliento a 180 grados el etanol, aunque sea una base, ¿verdad? Muy mala, muchachos. Me puede dar a esta temperatura el producto de eliminación. Bueno, ojo, necesito que se estudien muy bien, ¿verdad? Una referencia que viene en el libro de las páginas 531 a 533, donde se nos explica, muchachos, de manera muy clara cómo escribir mecanismos de reacción. Son unos consejos muy buenos que creo que van a ser de utilidad tanto para este examen que viene como para el segundo semestre. Bueno, ahora veamos esta. Tenemos que proponer un mecanismo para esa transformación, donde ese es el producto minoritario. Pues ya sabemos, aquí tiene que ser química de carbocationes porque el tamaño del ciclo disminuyó, entonces hubo un reordenamiento. Bien, lo primero para que eso ocurra, ya sabemos, es que se protone el OH. ¿Lo ven? Entonces, una vez que él se protona, el grupo saliente agua abandona la molécula y una vez que se forma el carbocatión, hay varias posibilidades, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos interesados solo en este producto. Entonces, para que se forme un ciclo más pequeño, el reordenamiento tiene que ocurrir con este par de electrones, ¿verdad? Con la consecuente disminución del tamaño del ciclo. Bueno, se me forma un carbocatión que es terciario, ¿verdad? Y este carbocatión terciario, posteriormente, por una reacción de eliminación, pierde el agua, ¿verdad? Y me genera el producto que me indicaron como minoritario. Ok. Bien, pasamos ahora a ver algunas reacciones, creo que solo vamos a ver dos, de los dioles, ¿ok? Los dioles pueden darnos reacciones bastante particulares, muchachos, sobre todo si están en posiciones vecinas. Y son importantes porque estas reacciones nos van a servir mucho con carbohidratos, porque los carbohidratos, ¿verdad?, son polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos, que entonces me dan reacciones de este tipo. Ok, el pinacol es este alcohol que ustedes ven acá. Cuando se calienta con ácido sulfúrico a 100 grados, pues me da una acetona que se llama la pinacolona. Y la reacción, entonces, se llama el reordenamiento pinacólico. Por supuesto que se aplica a otros dioles en posiciones vecinas. Bueno, ya sabemos que si es un medio ácido, lo primero que va a ocurrir es que se protone alguno de los OHs. Cuando este se protona y forma un carbocatión, muchachos, el carbocatión va a sufrir un reordenamiento, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, este metilo, aunque este es terciario, este metilo se transpone para acá. ¿Por qué? Porque esto que se llama un ion oxonio, muchachos, o sea que tiene un carbono con carga positiva, ¿verdad? Y un oxígeno, se estabiliza, no solo porque está trisustituido, sino que se estabiliza por un proceso resonante como ustedes pueden ver acá. Entonces resulta ser que esta especie que tenemos acá puede perder el agua y formar la acetona. ¿Ok? Este es entonces el mecanismo o la forma en que ocurre el reordenamiento pinacólico. Ahora un ejemplo. Fíjense ustedes, aquí tenemos esta molécula. En medio ácido, bueno, debería decir calor y se me generan dos productos. Entonces, en un caso, lo que yo veo aquí es que se transpone alguno de los metilos, pero en otro caso se cierra el ciclo, ¿ok? Hay una disminución en el tamaño del ciclo. Bueno, vamos a empezar viendo el primero de los casos, que es este, ¿ok? Para mí este es el más fácil de ver al principio. Entonces, primero se protona el OH y ya sabemos, se va, ¿verdad? Porque es un buen grupo saliente y entonces tengo la especie carbocatiónica, ¿verdad?, que se va a transponer. Aquí ven, tengo un cambio de la posición del metilo y entonces tengo el ion oxonio que está estabilizado por resonancia y que sabemos entonces que esta estructura, ¿verdad?, o sea, va a ser mayoritaria dentro de las estructuras resonantes, entonces el híbrido se va a parecer mucho a ella y por eso el agua puede eliminar el protón de esa posición y darnos el primero de los productos. ¿Cómo se genera el segundo? Bueno, cuando no transpone un metilo, sino que es este par de electrones del ciclo de este carbono.
Vean que de igual forma se forma un ion oxonio que está estabilizado por proceso resonante y que el híbrido pareciéndose más a este puede perder este hidrógeno que está en el oxígeno para formar la estructura cetónica. Bueno, la segunda reacción que vamos a ver a este respecto, ¿verdad? De los dioles y que va a servirnos en el segundo semestre para caracterizar carbohidratos es la que se llama la ruptura oxidativa. ¿Ok? Bueno, fíjense, por ejemplo, que cuando yo trataba un alqueno con tetróxido de osmio, yo obtenía un glicol, un diol zinc. Y por un mecanismo como este, ¿verdad? Un mecanismo que es, como ustedes pueden ver, concertado y cíclico, yo puedo romper este enlace, ¿sí? Y generar cetonas y aldehídos. Vamos a ver en qué caso se forman cetonas y aldehídos. Y lo vamos a ver con la estructura de este alqueno. Fíjense que este carbono, ¿verdad? El doble enlace tiene dos sustituyentes alquílicos, mientras que este solo tiene un sustituyente alquílico y un hidrógeno. Cuando se forme el glicol, bueno, voy a tener aquí un carbono que es secundario, ¿verdad? Mientras que este carbono de acá va a ser terciario. Cuando ocurre la ruptura, ¿verdad? Fíjense que la adición del ácido periódico, como se llama esta molécula, ¿verdad? La adición es sin, o sea, por la estructura de esta especie, no puede entrar tiene que entrar por el mismo lado, perdón. Y entonces, vemos que después del mecanismo concertado y cíclico, el carbono que era secundario formó un aldehído, mientras que el carbono que era terciario aquí, ¿sí? Formó una cetona. Bueno, unos ejemplitos. Aquí se va a romper este enlace, muchachos, ¿verdad? Claro, se va a romper este enlace con el ácido periódico según el mecanismo que vimos. Y este alcohol que tenemos aquí es terciario, por lo tanto, en esta posición me puede quedar o me quedará una acetona, mientras que en esta posición me quedará un aldehído. ¿Lo ven? Vamos a ver un momentito de nuevo el mecanismo. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que el glicol, entonces se asocia el yodo, ¿verdad? En esta especie, del ácido periódico, un par de electrones van a formar el carbonilo, ¿verdad? En este carbono, pero para que se forme este carbonilo se tienen que ir hacia el yodo, ¿verdad? El par de electrones que lo ligaban a él. Mientras que el otro oxígeno necesita que venga un par de electrones que vienen también de la especie periódica, ¿verdad? Para que se forme el segundo carbonilo. ¿Ok? En todo caso, como esta especie se fija, o sea, se asocia al glicol, lo que se va a romper es el enlace entre los carbonos, ¿verdad? Que tienen como vecinos los dos grupos OH. ¿Ves? Por eso se va a romper este enlace de aquí, ¿verdad? Carbono con OH, carbono con OH. El ácido periódico entra por aquí y se rompe este. Si este es terciario, cetona. Si bueno, y este es primario, aldehído. Vamos a ver en este caso, fíjense, ¿cuál enlace se va a romper aquí? Este porque el ácido periódico va a entrar y va a agarrar estos dos OH por este lado, ¿verdad? Entonces, claro, este carbono, ¿cómo se ve? 1, 2, 3, una cetona por este lado, pero este tiene un hidrógeno, entonces este me va a formar un aldehído, ¿ves? 1, 2, 3, 1, 2, 3 son los carbonos de este pedazo, ¿ok? Y la cetona viene de aquí. Ven, aquí está el fenilo, aquí lo vemos. Este es más fácil, ¿verdad? El enlace que se va a romper por fuerza es este. Ahora, ¿qué se va a formar aquí? Cada carbono, ¿verdad? En esta estructura tiene hidrógeno. Entonces lo que se va a formar es un par de aldehídos. Listo. Bueno, otras reacciones que son importantes, ¿verdad? Ya para ir casi terminando el capítulo, muchachos. Son las reacciones en las cuales un alcohol se condensa, ¿ven? Pierde agua con un ácido y forma un éster, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo específico. Estas reacciones se pueden catalizar en medio ácido, ¿verdad? En cuyo caso se llama la esterificación de Fischer y cuyo mecanismo veremos hasta el capítulo 21, ¿verdad? Ahora lo que sabemos es que se pierde el OH del ácido con el H del alcohol, ¿ok? Y entonces por eso es una condensación, ¿sí? Entonces, las reacciones de formación de ésteres son muy importantes, muy útiles y son reacciones en equilibrio.
Resulta que los alcoholes también pueden reaccionar con cloruros de ácido, ¿verdad? Donde se pueden perder, es también una condensación, porque yo pierdo, es como si perdiera HCl, ¿verdad? Como tengo piridina, que es una base, me va a quedar el hidrógeno pegado al nitrógeno de la piridina, pero yo perdí realmente HCl en esta reacción. Entonces, con los cloruros de ácido las reacciones todavía son mucho mejores que con los ácidos, no son en equilibrio y también me dan ésteres. ¿Ok? Como no podía faltar, muchachos, también se pueden formar ésteres con los ácidos inorgánicos. Entonces, si ustedes aprecian acá, tengo una condensación nuevamente y ya nosotros sabíamos, ¿verdad? Que los ésteres, ¿verdad? De sulfonato se pueden formar para que nosotros podamos usar nucleófilos fuertes, ¿verdad? Porque ellos son unos excelentes grupos salientes, entonces pueden ser fácilmente desplazados. ¿Ves? Aquí tenemos entonces, con el cloruro de paratolueno-sulfonilo, una reacción que es más sencilla, ¿verdad? Porque este es mejor grupo saliente, y entonces tenemos otra vez el tosilato. Ok. Yo puedo, sin embargo, tomar el ácido sulfúrico y condensarlo con un alcohol, ¿verdad? Para obtener, como ustedes pueden ver, un diéster, ¿verdad? Que lo voy a llamar un sulfato, un diéster inorgánico, ¿verdad? Que lo voy a llamar un sulfato, en este caso, el dimetilsulfato. Todas son reacciones de condensación, muchachos, porque se pierden moléculas pequeñas. ¿Ok? Bueno, y aquí que tenemos una aplicación sencilla, ¿verdad? Porque esto es un buen grupo saliente, entonces este nitrógeno puede ser atacado. Por eso es que se sintetizan también los sulfatos. Bien, con ácido nítrico también podemos hacer una condensación, muchachos, perder agua y formar ésteres, ¿verdad? Del ácido nítrico, como el gliceril trinitrato, que es la nitroglicerina. La nitroglicerina es un explosivo, ¿verdad? Mejor que la pólvora negra, ¿verdad? O sea, explota por percusión, ¿verdad? Y es muy peligrosa. O sea, de hecho, ¿verdad? Aquí vemos una foto del laboratorio famoso de Alfred Nobel, que fue el que descubrió esto, muchachos, y el que hizo la dinamita. Ahora hablamos un poco de eso. Y resulta que el proceso para producir nitroglicerina era tan peligrosa, ¿verdad? Que el banco solo tenía una pata, porque nadie podía descuidarse. El que se dormía rápidamente se ponía al hilo, porque, claro, el problema de la nitroglicerina es que sufre una expansión de volumen rapidísima, ¿verdad? Y sumamente exotérmica. Y eso puede ocurrir con percusión. De hecho, el hermano, como dice el libro de ustedes, el hermano de él, aunque ellos tenían mucha experiencia en este manejo, ¿verdad? Murió en una gran explosión. Bueno, la dinamita, ¿verdad? Después él encontró que mezclando la nitroglicerina con no, otro tipo de materiales, hay tierras de tomáceas, hay varias cosas con las que la nitroglicerina se podía desactivar un poco, entonces ya se podía transportar más seguramente, ya se podría utilizar de manera más fácil, ¿verdad? Ya si una cosa de esta se caía, no explotaba, había que encenderla. Pero bueno, este fue el principio, ¿verdad? O un cambio muy grande en lo que fueron los armamentos también, ¿verdad? Bueno, sin embargo hay que decir, ¿verdad? Que el Nobel ganó tanto dinero que los premios Nobel, ¿verdad? Los primeros premios Nobel venían dados, ¿verdad? O el dinero que se les daba a los investigadores venía de la industria ¿cómo se llama? De la nitroglicerina y de la dinamita. Ok, es importante decir que la empresa todavía existe después de hace muchísimos años, ¿verdad? Y todavía contribuye al premio. Bueno, otra aplicación interesante es la famosa nitroglicerina, ¿verdad? Que la nitroglicerina en pastillas, muchachos, sirve para personas que tienen algún tipo de problema cardíaco. Bueno, todos estos que son nitratos son explosivos. El ácido pícrico inclusive se transporta en agua, porque si se seca igual, un movimiento fuerte, una percusión fuerte y él explota. Entonces todos los compuestos que tengan nitro, ¿verdad? Inclusive se puede hacer un algodón con ácido nítrico, ¿verdad? Y se vuelve una lana explosiva que le llaman. Pero bueno, hay toda una nueva generación de explosivos más seguros, ¿verdad? Y más potentes, ¿verdad? Que se basan en ¿cómo se llama? O en nitrocompuestos, compuestos orgánicos polinitrados, o como ustedes pueden ver acá,
otros ésteres inorgánicos del nitrógeno. Bueno, los ésteres de fósforo, muchachos, de esto no hablaremos mucho, también se pueden formar, ¿verdad? Y es muy importante conocer su estructura y algunas de sus propiedades porque son los responsables, muchachos, ¿verdad? Fíjense, de los puentes de fosfato en el ADN y el ARN, ¿ok? Entonces, no solo se forman en el laboratorio, sino que se generan de manera natural. Bien, vemos la última reacción que tiene que ver con reacciones de los alcóxidos, particularmente una. Recuerden, los alcóxidos se pueden formar con sodio, con potasio o con hidruro de sodio. ¿Ok? Son reacciones en las que se libera hidrógeno y por eso nosotros las conocemos o las caracterizamos, muchachos, como reacciones de reducción. Bueno, el sodio y sobre todo el potasio son especies sumamente reactivas con alcoholes. Con agua, ustedes saben que el potasio es explosivo. Bueno, y el sodio también reacciona muy violentamente con el agua. Sin embargo, con los alcoholes, también el sodio y el potasio reaccionan con mucha fuerza. Preferiblemente hacer esto con sodio. Bueno, hay una síntesis que se llama la síntesis de Williamson, en la cual nosotros podemos generar un alcóxido con sodio, hidruro de sodio, potasio. El hidruro de sodio también es bien seguro, ¿verdad? Y hacer reaccionar, fíjense ustedes, por un tipo de reacción SN2 con un halogenuro de alquilo primario o un tosilato y obtener un éter. ¿Cuál es la ventaja de esta reacción o por qué nosotros tenemos que conocer algo de esta reacción? Muchachos, es porque es la forma en la que hacemos éteres asimétricos. Ahora, ojo, fíjense que lo que vamos a hacer en el segundo paso es una SN2. Así que yo voy a tener que saber escoger cuál halogenuro de alquilo uso y cuál alcóxido uso. El halogenuro de alquilo no debe de tener impedimento estérico. Debe de ser, o sea, la molécula que yo voy a usar que tiene el grupo saliente, halogenuro tosilato, debe ser primaria, ¿verdad? O como mucho secundaria, no puede ser terciaria. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el que este alcohol secundario se convierte, como ustedes pueden ver, en el alcóxido respectivo, que ataca a un bromuro primario y entonces me genera este tipo de éter asimétrico. Lo que quiero decir es que si para hacer este éter yo nunca hubiera escogido, por ejemplo, poner el bromo aquí y utilizar el alcóxido correspondiente a esta sección. No. Uso el halogenuro de alquilo menos impedido estéricamente. ¿Ok? Y si la otra parte del éter es más impedida, la uso como el nucleófilo, como el alcóxido. Bueno, muestre cómo se podría utilizar etanol y ciclohexanol para sintetizar el ciclohexil etiréter, una tosilación seguida de la síntesis de éter de Williams. ¿Por qué no podemos sintetizar este producto simplemente mezclando dos alcoholes y adicionando ácido sulfúrico y calor? Bueno, vamos a ver la primera parte. Este, que es el alcohol con menos impedimento estérico, es el que yo convierto en tosilato, el etanol. Claro, porque me va a quedar un tosilato primario. Este sí sufre una SN2 fácil. Y este señor de acá, que tiene un impedimento estérico más grande, es el que yo construyo, ¿verdad? O el que sí me sirve para construir el alcóxido. Bueno, hay dos problemas con una deshidratación bimolecular. Primero, hay tres posibles combinaciones, ¿verdad? Del éter y el ciclohexanol, ¿verdad? Y segundo, de ahí, la reacción de eliminación. Entonces, muchachos, la síntesis de Williamson, ¿verdad? Es una alternativa muy útil para obtener éteres asimétricos. Muy útil no, es la que se usa, ¿ok? Finalmente, muchachos, hay otra sección que quiero que lean, ¿verdad? De la página 543 a la 545, ¿verdad? Y es que es otro instructivo para el desarrollo de la síntesis de varios pasos.